intercomunal entre Vicuña y Paihuano en la región de Coquimbo. Ofrezco la palabra, diputado Carlos Montes. Gracias, presidente. Quiero hablar muy breve. Yo no me voy a meter en enredo los límites entre Paihuano y... porque no conozco el tema y creo que muchas veces hay que racionalizar los límites y pareciera ser que este proyecto recoge algo que es consensual y... El diputado Chilling, que es muy conocedor de las materias de división territorial porque fue subsecretario de la Subdere un tiempo. No recuerdo que en ese tiempo hayamos mejorado los límites y la división administrativa. Y quiero decirle que el tema de la región metropolitana de Santiago, pero también de otras dos regiones, es que se cae de maduro la necesidad de un gobierno metropolitano que tenga reglas propias de una ciudad de esta característica, de zonas metropolitanas. Esto lo hemos peleado desde el año 1991, para información del ex subsecretario de la Subdere. Y desde 1991, y esto ha habido muchas... Lo votamos aquí en la sala y parlamentarios de regiones dijeron, ¿cómo va a crear un gobierno metropolitano en Santiago? Bueno, hoy día tenemos que en esta ciudad y en otras ciudades ha habido inversión en proporciones muy altas, o sea, quizás se ha duplicado el capital físico y el conjunto de instrumentos urbanos, o sea, la ciudad ha tenido gran cantidad de inversión, pero la vida no ha mejorado. Y no ha mejorado porque no hay proyecto de ciudad, no hay una idea de cómo hacer mejor la ciudad. Y esta idea de que una suma de decisiones individuales va a generar una mejor ciudad, está claro que no existe aquí ni en ninguna otra parte del mundo, no es posible. Se requiere poner una racionalidad al desarrollo de la ciudad, racionalidad que no es solo tener un plan regulador del uso de suelo, o sea, mucho más que el uso de suelo. Solo preguntarse qué pasa con los malls, dónde se instalaron los malls, era lo que mejor servía a un proyecto de ciudad, son muchas preguntas que hay que hacer. Se cae de maduro la necesidad de un gobierno metropolitano. Esto logramos que en la Constitución fuera posible, hoy día es posible tener gobierno metropolitano para las áreas metropolitanas. La Constitución lo permite, el problema es que hay que crear una ley orgánica que les dé viabilidad. Esto estaba en el proyecto de gobierno regionales que hoy día está en discusión. Desgraciadamente ha sido muy lento y no se han ni precisado las facultades de los consejeros, que estamos eligiendo consejeros con unas facultades súper confusas. Se hacen realmente esfuerzos de parte de ellos los candidatos para explicarlas. ¿Para qué decir de los que no son candidatos a consejeros? Pero hay un problema porque no está clara sus funciones. Yo creo que se necesita un gobierno metropolitano. Algunos complejizan las cosas porque dicen alcalde mayor, o sea, quitarle un conjunto de facultades a los alcaldes de esta zona metropolitana. Plantearlo así es una manera de impedir que esto sea viable. O sea, lo que necesitamos primero es un conjunto de facultades que tiene el gobierno central, más algunas locales, pero fundamentalmente del gobierno central, dársela a los gobiernos metropolitanos y además una manera de financiamiento propia de distintos modelos que hay en el mundo de cómo se financian los gobiernos metropolitanos. Pero los temas de vialidad, o sea, hoy día el problema de la Florida no es la Florida, el problema es Puente Alto. ¿Cómo va a pasar 1 millón de personas de Puente Alto por la Florida? Ese es el problema de su desarrollo urbano, y fue antes, para el problema Macul fue la Florida, y así es el desarrollo de las ciudades cuando hay muchas comunas. Tenemos serios problemas con el agua y no podemos hacer los lesos y seguir mirando al techo, que no hay problemas con el agua. Pero yo les sugiero que vayan a ver el embalse El Yeso, vayan a ver lo que está ocurriendo con el abastecimiento de agua de toda la ciudad de Santiago. El problema del agua de Santiago no es la distribución del agua, sino que son las fuentes de agua. Y algunos dicen, ustedes privatizaron eso. No lo privatizamos, nosotros. El Lago dedicó todo su periodo de ministro de Obras Públicas a tratar de recuperar el manejo de las fuentes de agua con otra lógica. Ahí está esto y viviendo su propia suerte y no hay ni siquiera una estrategia de mantención. También tenemos problemas con el agua de lluvia, aunque eso ha avanzado de manera muy significativa. Tenemos problemas de hospitales, en muchas ciudades como las nuestras los hospitales se especializan. Hay hospital para temas de la vista, hay hospital para quemados, hay distintos roles en los hospitales dentro de una ciudad para cosas más complejas, no las cosas más cotidianas. Bueno, ¿para qué hablar del tema de los residuos? Ciudades del tamaño de Santiago tienen un sistema de empresas de tratamiento de los residuos, empresas públicas o público-privadas. Yo quiero también insistir en que esto hay que lograrlo.
Aquí se requiere construir mayoría en esa dirección. Ha costado mucho construir esas mayorías porque hay como una idea que esto atentaría contra las regiones cuando es todo lo contrario. Tener un ministro de Transporte que de hecho un ministro de Transantiago es absurdo, pero así es. ¿Para qué hablar de otras carteras? En relación a las provincias, que también cuando el diputado Chilin fue subsecretario tratamos de crear una nueva provincia, la región metropolitana, está presentado. ¿Cómo? No pudo porque un almirante por allá por Concepción se lo objetó. Bueno, pero se trató de crear otra provincia dentro de la ciudad de Santiago para unir cierta parte de Santiago y hubo mucha resistencia a hacerlo porque hay una visión bastante restringida y limitada. Si Santiago no tiene todas esas comunas que plantea, pero además no tiene gobernador, entonces se genera una situación bastante inadecuada para cumplir ciertas funciones, para otras se requiere un gobierno metropolitano. Yo no pensaba hablar de esto, presidente, pero ya que fui interpelado por el ex subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, aprovecho de aclarar las cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Importante su aclaración, diputado Monte. Ofrezco la palabra en relación con este proyecto de ley. Yo pediría que se revise el acta porque yo no mencioné al diputado Monte ni a ningún otro. Bueno, en todo caso, yo creo que tiene que agradecerme el poder hacer campaña parlamentaria en Santiago, estando aquí en Valparaíso, hablando de los problemas de la ciudad. Es tongo, es puro tongo. Ofrezco la palabra en relación con este proyecto de ley. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En segundo término, corresponde